En 1892, una familia de leñadores posa junto a un árbol que llevaba 1300 años en pie, un gigante que había sobrevivido a imperios, guerras y siglos de historia humana. Ya estaba allí cuando la Edad Media dominaba el mundo y América aún era un misterio para muchos. La foto captura el momento exacto en que la ambición humana se enfrenta a la paciencia eterna de la naturaleza. Un solo día de trabajo fue suficiente para borrar más de 1000 años de vida. En 1979, en pleno caos revolucionario de Teherán, una joven comunista iraní sostiene dos libros que simbolizan el cambio radical que soñaba su generación, la Revolución Rusa y la figura de Lenin. Sus manos reflejan esperanza, ideología y desafío frente a un país al borde de transformarse para siempre. La imagen captura un instante donde las ideas parecían más poderosas que las armas. Pocos meses después, ese sueño político sería silenciado por una nueva revolución. El 8 de octubre de 1940, tras un devastador bombardeo nazi, un niño se sienta entre las ruinas de una librería londinense y lee un libro titulado La historia de Londres. Mientras la ciudad arde a su alrededor, él se refugia en las palabras que cuentan el pasado de su propio hogar. La escena simboliza la resistencia silenciosa de una nación que se negaba a rendirse. Incluso entre escombros, la cultura y la esperanza seguían vivas. En 1937, una sola imagen resumía el rígido sistema de clases británico, donde cada persona parecía tener su lugar predestinado desde el nacimiento. La vestimenta, la postura y el entorno marcaban una división social casi imposible de romper. Mientras unos vivían con privilegios, otros sostenían el país desde las sombras. Esta escena refleja una Inglaterra elegante por fuera, pero profundamente desigual por dentro. En los años 70, un simple instante cotidiano hoy parece venir de otro mundo, de una época que ya no existe. La imagen captura una forma de vivir más lenta, sin pantallas, donde el tiempo se sentía diferente. No hay tecnología avanzada ni prisas visibles, solo costumbres que hoy resultan casi irreales. Un recordatorio nostálgico de cómo el pasado, aunque cercano, puede sentirse increíblemente lejano. El 10 de mayo de 1933, una multitud de 40.000 personas observa cómo arden libros no alemanes en la Opernplatz de Berlín, escritos por autores considerados una amenaza para la ideología nazi. Las llamas no solo consumen papel, sino ideas, libertad y pensamiento crítico. La escena muestra cómo el fanatismo puede convertir la censura en espectáculo público. Aquel fuego fue una advertencia de lo que vendría después. En 1963, en pleno conflicto de la Guerra Civil estadounidense, niños emancipados posan en el sur tras haber sido liberados de la esclavitud. Sus rostros mezclan inocencia, cansancio y una libertad recién descubierta que aún no saben cómo vivir. La imagen esconde historias de separación, pérdida y supervivencia. Un momento silencioso que refleja el nacimiento de una esperanza en medio de una nación rota. En 1944, una fotografía en Kodachrome captura a varios generales aliados en plena Segunda Guerra Mundial, dándole color real a figuras que solemos imaginar en blanco y negro. Son los hombres que planificaron decisiones capaces de cambiar el destino del mundo. La imagen transmite calma, autoridad y una tensión invisible antes de batallas decisivas, un instante previo a movimientos que redefinirían la historia moderna. En julio de 1951, durante la Guerra de Corea, un soldado nortecoreano lee una revista Time junto a dos soldados estadounidenses en Kaesong. La escena rompe toda lógica de enemistad, mostrando un instante humano en medio de un conflicto brutal. Por un momento, la propaganda, las armas y las órdenes parecen desaparecer. Una imagen que recuerda que incluso en la guerra, la curiosidad y la humanidad sobreviven. El 30 de abril de 1945 fue un día de buenas noticias en medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa estaba marcada por ruinas y pérdidas, la noticia que comenzó a circular anunciaba el inminente colapso del régimen nazi. La imagen captura el alivio y la esperanza de un mundo agotado por años de guerra. Un instante donde la historia empezó, por fin,
a cambiar de rumbo. Hacia 1850, Frederick Douglass emerge como una de las voces más poderosas contra la esclavitud en Estados Unidos. Antiguo esclavo convertido en orador, escritor y estadista, usó las palabras como su arma más temida. Su mirada firme refleja la lucha por dignidad, igualdad y libertad en una nación dividida. Esta imagen representa la fuerza de una idea capaz de desafiar a todo un sistema. En 1971, durante la Revolución Cultural en China, niños juran lealtad al pequeño libro rojo, símbolo absoluto del pensamiento de Mao. La escena muestra cómo la ideología se inculcaba desde la infancia, reemplazando el juego por consignas políticas. Sus rostros reflejan obediencia y presión colectiva más que elección, una imagen inquietante del poder del adoctrinamiento sobre generaciones enteras. En 1929, un hombre turco lee el nuevo alfabeto frente a un vendedor de libros, en plena transformación cultural de Turquía. La reforma impulsada por Atatürk rompía con siglos de escritura otomana para acercar al país a Occidente. La imagen captura el instante en que aprender a leer significaba volver a empezar desde cero. Un momento silencioso que marcó el nacimiento de una nueva identidad nacional. En 1910, dos chicos vendedores de periódicos posan como parte de la vida cotidiana de las grandes ciudades. Eran niños trabajadores, encargados de llevar noticias del mundo a cambio de unas pocas monedas. Sus miradas reflejan responsabilidad temprana y una infancia acelerada. Una imagen simple que esconde la dura realidad de crecer demasiado rápido. Hacia 1901, Theodore Roosevelt estrecha la mano de un hombre nativo americano en una escena cargada de simbolismo. El gesto parece cordial, pero ocurre en una época marcada por despojos, reservas forzadas y políticas de asimilación. La imagen captura el choque entre el poder del gobierno y los pueblos originarios, un apretón de manos que esconde una historia mucho más compleja. En 1979, en el Teherán revolucionario, una joven comunista iraní sostiene dos libros sobre la Revolución Rusa y la figura de Lenin, símbolos de cambio y rebeldía ideológica. Sus manos reflejan la esperanza de una generación que creía que las ideas podían transformar el país. La imagen captura un instante previo a un giro histórico decisivo. Poco después, esos sueños políticos quedarían opacados por una nueva realidad. En febrero de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, un niño estadounidense usa el libro de racionamiento de su familia para comprar una lata de jugo vegetal. La escena muestra cómo incluso los más pequeños participaron del esfuerzo de guerra en la vida cotidiana. Cada cupón representaba escasez, sacrificio y disciplina en casa. Una imagen sencilla que refleja el costo silencioso del conflicto lejos del frente. En la década de 1960, un examen de mecanografía pone a prueba la velocidad, precisión y disciplina de futuros trabajadores de oficina. Antes de computadoras y pantallas, el sonido de las teclas marcaba el ritmo del mundo laboral. Cada error contaba y cada palabra debía salir perfecta. La imagen retrata una era donde la destreza manual definía oportunidades profesionales. En la década de 1930, C.S. Lewis y J.R.R. Tolkien se reúnen en Oxford junto al grupo literario conocido como The Inklings. Entre charlas, cerveza y manuscritos, nacieron ideas que darían forma a mundos como Narnia y la Tierra Media. La imagen captura un ambiente creativo íntimo, lejos de la fama futura. Un instante donde la fantasía moderna aún se estaba escribiendo. En 1921, los comandantes victoriosos de la Primera Guerra Mundial posan juntos tras uno de los conflictos más devastadores de la historia. Sus rostros reflejan autoridad y triunfo, pero también el peso de millones de vidas perdidas. La imagen simboliza el fin de una era y el inicio de un mundo profundamente marcado por la guerra. Una victoria que dejó cicatrices imposibles de borrar. En 1987, el presidente Ronald Reagan posa junto a Mikhail Gorbachev en la biblioteca de la Casa Blanca, un momento impensado años antes.
La imagen simboliza el deshielo de la Guerra Fría y el inicio de un diálogo entre dos potencias enfrentadas durante décadas. Entre sonrisas formales se negociaba el futuro del mundo, un instante histórico donde la diplomacia empezó a vencer el miedo. En 1947, el escritor John Steinbeck y el fotógrafo Robert Capa visitan Moscú en plena posguerra para documentar la vida cotidiana en la Unión Soviética. Su viaje buscaba mostrar el lado humano de un país visto con sospecha desde Occidente. La imagen captura a dos observadores intentando entender a un antiguo aliado convertido en rival. De ese encuentro nacería A Russian Journal, un retrato único de una nación cerrada. Alrededor de 1910, el Foro Romano aparece como un paisaje silencioso de ruinas que alguna vez fue el centro del mayor imperio de la antigüedad. Columnas caídas y templos rotos conviven con una Roma moderna que crecía a su alrededor. La imagen conecta dos mundos separados por casi 2000 años. Un recordatorio visual de cómo incluso los imperios más poderosos terminan convertidos en historia. En 1833, en Peterborough, New Hampshire, se inaugura la primera biblioteca pública financiada con impuestos en Estados Unidos. El acceso al conocimiento dejaba de ser un privilegio para convertirse en un derecho comunitario. La imagen refleja un momento revolucionario para la educación y la democracia. Un pequeño pueblo marcó el inicio de una idea que cambiaría el país para siempre. En 1938, en las montañas de Kentucky, una bibliotecaria recorre caminos difíciles a caballo para llevar libros a estudiantes aislados. La imagen muestra cómo el acceso a la educación dependía del esfuerzo y la valentía de personas anónimas. Cada entrega era un puente entre el mundo exterior y comunidades olvidadas, un símbolo poderoso de dedicación, conocimiento y esperanza en tiempos difíciles. En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, niños evacuados posan tras ser enviados lejos de las ciudades bombardeadas hacia zonas rurales como Langer, en Nottinghamshire. Muchos dejaron atrás a sus familias sin saber cuándo volverían a verlas. La imagen captura miedo, incertidumbre y una valentía infantil forzada por la guerra. Para algunos, aquel traslado duró años y marcó sus vidas para siempre. En 1916, T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, aparece montando un camello en pleno desierto durante la Primera Guerra Mundial. Oficial británico, aventurero y estratega, se convirtió en un símbolo de la revuelta árabe contra el Imperio Otomano. La imagen mezcla mito y realidad, alimentando la leyenda de un hombre fuera de su tiempo. Un instante que ayudó a construir una de las figuras más icónicas del siglo XX. En la década de 1960, una mujer del cuerpo de alfabetización, Sepaheh de Danesh, enseña matemáticas en una escuela rural de Irán. El programa buscaba llevar educación básica a aldeas olvidadas y reducir el analfabetismo. La imagen refleja un choque entre tradición y modernización impulsada por el Estado. Un momento silencioso donde aprender a contar significaba empezar a cambiar el futuro. En 1918, al final de la Primera Guerra Mundial, soldados franceses que quedaron ciegos aprenden a hacer canastas como parte de su reeducación. La guerra les arrebató la vista, pero no la necesidad de reconstruir sus vidas. La imagen muestra dignidad, paciencia y resiliencia frente a una pérdida irreversible. Un recordatorio silencioso de las cicatrices invisibles que dejó el conflicto. En 1860, Alexandre Colonna Waleski, hijo ilegítimo de Napoleón Bonaparte, aparece leyendo un periódico como cualquier ciudadano de su tiempo. Detrás del gesto cotidiano se esconde una figura clave en la política y la diplomacia en Francia y Polonia. La imagen une herencia imperial y vida pública moderna. Un retrato donde el peso de un apellido convive con la construcción de una identidad propia. El 11 de mayo de 1933, estudiantes alemanes queman públicamente libros y escritos considerados no alemanes en la avenida Unter den Linden, en Berlín. La escena muestra cómo la censura se transformó en un acto colectivo celebrado. Las llamas consumen cultura, ideas y libertad de pensamiento. Un presagio inquietante del rumbo que pronto tomaría Alemania. En 1904, Alfred Thayer Mahan posa como uno de los pensadores militares más influyentes de su tiempo. Su obra, The Influence of Sea Power Upon History, cambió la forma en que las potencias entendían el dominio naval y el poder global.
Las ideas de Mahan influyeron en imperios y futuras guerras. Un ejemplo de cómo un libro puede moldear el destino del mundo. En 1902, una clase de historia en el Instituto Tuskegee muestra a estudiantes afroamericanos formándose en un contexto de profunda segregación racial en Estados Unidos. La educación era una herramienta de resistencia y progreso frente a un sistema que buscaba limitar sus oportunidades. La imagen refleja disciplina, esperanza y determinación colectiva. Un aula donde aprender historia también significaba cambiar el futuro. En septiembre de 1942, Nan Wood Graham y el Dr. Byron McKeeby posan en la Biblioteca Pública de Cedar Rapids, los mismos modelos que inspiraron la icónica pintura American Gothic. La imagen revela a las personas reales detrás de uno de los cuadros más famosos de Estados Unidos. Lejos del lienzo, aparecen como ciudadanos comunes en plena época de guerra. Un cruce fascinante entre arte, realidad y memoria cultural. En noviembre de 1963, la portada de Life Magazine con el joven Roger Staubach fue cancelada de inmediato tras el asesinato del presidente John F. Kennedy. En cuestión de horas, el entusiasmo deportivo dio paso al luto nacional. La imagen refleja cómo un solo evento puede detener por completo la vida cotidiana de un país, un instante donde la historia cambió el rumbo incluso de las noticias. En 1942, T.E. Lawrence, conocido como Lawrence de Arabia, aparece montando un camello en pleno desierto durante la Primera Guerra Mundial. Oficial británico, aventurero y estratega, se convirtió en figura clave de la revuelta árabe contra el Imperio Otomano. La imagen mezcla realidad y leyenda, alimentando el mito de un hombre fuera de su época. Un instante que ayudó a construir una de las figuras más icónicas del siglo XX. El 10 de diciembre de 1956, John Bardeen recibe su primer premio Nobel de Física, sin imaginar que haría historia por duplicado. El rey Gustavo lo reprendió por llevar solo a uno de sus 3 hijos, y Bardeen respondió con humor que los traería a todos la próxima vez. Años después, cumplió su palabra al ganar un segundo Nobel. Una imagen que mezcla genialidad científica y una promesa inolvidable. En enero de 1942, ciudadanos soviéticos buscan desesperadamente a sus familiares en el lugar de una masacre nazi en Crimea, cerca de Kerch. La imagen, capturada por Dmitry Baltermans, muestra el dolor crudo de quienes llegan demasiado tarde. No hay héroes ni batallas, solo pérdida y silencio. Un testimonio brutal del costo humano de la ocupación y el genocidio. Hacia 1941, Heinrich Himmler, uno de los hombres más poderosos del régimen nazi, aparece practicando tiro en Alemania. La escena cotidiana contrasta brutalmente con su rol como arquitecto del terror y el genocidio.